Bueno, hola a todos. Estamos aquí para intentar corregir la actividad que os mandé de la página 180-181, que es la primera actividad que os dejé sobre la industria. Bien, esta actividad había que realizarla después de haber leído los apuntes que os dejé sobre la industria y haberlos pasado a vuestro cuaderno, que sería el punto 4 del tema. Y además, dentro de la industria, una de las características que tiene la industria en nuestros días, que es la deslocalización industrial o el proceso de deslocalización industrial. Y os puse el ejercicio de este mapa porque precisamente es un resumen de las zonas industrializadas del mundo y del proceso de deslocalización. Entonces, pues por resumir un poquito, ¿qué es el proceso de deslocalización? Pues el proceso por el que la industria desde su lugar de origen mueve parte del proceso productivo a otros lugares del mundo. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de abaratar los costes al mínimo para obtener el máximo beneficio. Si yo consigo fabricar un producto que me cueste muy poco dinero fabricarlo, cuando lo lance al mercado a su precio, le voy a sacar muchísimo beneficio. Voy a poner un ejemplo. La industria Nike es una industria de Estados Unidos que sin embargo no tiene la producción de zapatillas deportivas, no la hace en Estados Unidos, se la lleva a otras partes del mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo los trabajadores cobran menos dinero, pueden trabajar más horas, es decir, las leyes laborales en otras partes del mundo no son tan estrictas como en Estados Unidos o no tienen tantas garantías para los trabajadores como en Estados Unidos. Por lo tanto, me sale más barato. Bien, además, si hemos leído la teoría, perdón que me paso de página, voy a ampliar esto, si hemos leído la teoría, que la tenemos aquí, en la columna de la izquierda, vemos que el proceso de deslocalización, tal y como pone aquí, ¿vale? Tiene dos fases. Una primera fase que es desde los países más desarrollados hacia los países emergentes, es decir, desde los países que se desarrollan o que ponen la industria o que se industrializan en primer lugar hacia los países emergentes. Y en una segunda fase, desde estos países emergentes, que son los países que se desarrollan o que se industrializan en segundo lugar, a otros países que aún se encuentran en desarrollo. Bien, y además, según viene nuestra teoría, pues las industrias más afectadas son la industria textil, la automovilística y la industria de base. La industria textil estaría dentro del ejemplo que yo he puesto, el ejemplo de Nike estaría dentro de la industria textil, ¿vale? Bueno, pues voy a reducir un poco. Bien, ahora nos vamos a las actividades que están aquí puestas, los puntitos del cuadradito que está abajo a la derecha y leemos, que dice, lee atentamente la leyenda y el título del mapa y di qué representa el mapa. Lo que yo siempre os digo, al principio nos plantamos delante del mapa, nos olvidamos de todo e intentamos decir qué veo yo aquí. Pues bien, lo que yo veo aquí es el mapa del mundo con unas zonas coloreadas en verde y dentro de lo verde zonas más oscuras también en verde, otra zona coloreada del mundo en naranja con puntos naranjas más oscuros dentro de esa zona y otras zonas coloreadas en amarillo y con puntos más oscuros amarillos dentro de esa zona. Y además veo pues dos flechas o flechas de dos colores, mejor dicho. ¿Vale? Unas flechas azules y unas flechas naranjas. Bien, pues una vez visto esto me voy a la leyenda para que la leyenda me explique qué es lo que significa cada uno de los colores. Y además me voy al título para que el título me dé una pista de qué va este mapa. ¿Cómo traduzco toda esta información geográfica al castellano? El título del mapa es La nueva localización industrial. Pues bien, ya sé yo que me va a dar, por una parte, información sobre la industria y por otra parte, información sobre dónde está, es decir, dónde se localiza esta industria. Y ahora me voy a la leyenda. Y en la leyenda lo voy a ampliar un poquito más. Lo amplío por aquí un poquito más. Y la leyenda me dice, pues me dice que las partes verdes son las regiones industriales tradicionales. Entre paréntesis me pone siglo XIX y siglo XX. ¿Qué significa esto? Pues que son las primeras regiones que se industrializaron. La revolución industrial, como he venido insistiendo en las clases que hemos tenido hasta ahora, la revolución industrial surge en el siglo XIX. Pues los primeros lugares que se industrializan cuando se crea la industria, cuando se inventa la industria, están de color verde
en el mapa del mundo o están sombreadas de color verde en el mapa del mundo. Y dentro de ese color verde, los centros más importantes están en verde más oscuro. Después, en naranja vemos que están las regiones emergentes. Y entre paréntesis nos pone finales del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a encontrar coloreado de naranja las regiones del mundo que se industrializan en segundo lugar, porque ya vemos que se industrializan a partir de finales del siglo XX y ya en nuestro siglo, ¿no? A principios del siglo XXI. Dentro de las regiones coloreadas en naranja, pues vemos también puntos naranja más oscuros. ¿Qué es lo que significa? Pues dentro de esas regiones emergentes e industrializadas, ¿dónde están los focos de esas industrias? Por último, con el color amarillo vemos coloreado las regiones que se llama, según la leyenda, las regiones emergentes y pone entre paréntesis siglo XXI. ¿Qué significa esto? Pues que son las regiones que acceden a la industrialización en tercer lugar, porque acceden a la industrialización a partir de principios de nuestro siglo. Y con el amarillo más oscuro, los círculos amarillos más oscuros son los focos donde se encuentran localizadas esos focos, ¿no?, más importantes industriales. Por último tenemos las dos flechas, una azul y una naranja. ¿A qué hacen referencia estas flechas? Deslocalización de las industrias, la flecha azul, y segunda fase de deslocalización, las flechas naranjas. Es decir, las flechas indican lo mismo, que es la deslocalización industrial. Ahora, las azules es la primera fase de deslocalización industrial y la flecha naranja es la segunda fase de la deslocalización industrial. Que si lo ponemos en relación con la teoría que hemos visto antes, el proceso de deslocalización industrial, se pueden distinguir dos fases. En la primera fase, desde los países desarrollados hacia los países emergentes. Bueno, pues si lo comparamos con la teoría, debemos llegar a esta conclusión. Las flechas azules deben salir de los países desarrollados, es decir, de las regiones que primero acceden a la industrialización, hacia los países naranjas, o hacia las zonas, que están coloreadas en naranja, porque son los países emergentes. Bien, seguimos con la teoría. La segunda fase de la deslocalización dice que se da desde los países emergentes hacia otros países en desarrollo. Pues siguiendo la teoría, las flechas naranjas, como es la segunda fase de deslocalización, deben salir de las regiones emergentes, que en vuestro mapa están coloreadas en naranja, y llegar a las regiones o a las nuevas regiones emergentes, que en vuestro mapa deben estar en amarillo. Bien, entendiendo un poco la leyenda, pues vamos a intentar ir contestando a las preguntas. Lee atentamente el título del mapa y la leyenda que representa el mapa. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿vale? La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las regiones industriales tradicionales? ¿Qué significa esto? Bien, la leyenda, ¿qué me dice? Regiones verdes o zonas verdes, regiones industriales tradicionales, perdón. Venga, pues vamos a hacer listadito. Estados Unidos es una de las regiones industriales tradicionales, Europa Occidental es otra de las regiones industriales tradicionales, Rusia o una parte de Rusia, porque ya sabéis que Rusia es muy grande, es otra de las regiones industriales tradicionales, Japón y Australia. ¿Qué significa esto? Pues mirad, significa que son regiones que se industrializan en primer lugar. Se industrializan desde el siglo XIX, que es cuando aparece la industria. Eso es lo que significa. Bien, con esto hemos contestado el segundo punto del Interpreta el mapa. El tercer punto, ¿cuáles son las regiones emergentes de primer nivel? ¿Cuáles son las regiones emergentes de primer nivel? Regiones emergentes, primeras, estas, las naranjas. Venga, pues vamos a hacer el listadito según donde veamos las zonas naranjas. Vemos que las regiones emergentes del primer nivel, las que se industrializan en segundo lugar, están todas en Asia. Tenemos una zona del sur de Asia que se concentra en la India y una zona del este-sureste asiático que se localiza en China. Ya tenemos contestado el tercer punto del mapa.
que es este, ¿vale? Y ahora nos vamos al cuarto punto del mapa. ¿Y las regiones emergentes más recientes? Pues las regiones emergentes más recientes son las nuevas regiones emergentes, es decir, lo que tenemos en amarillo en el mapa. Bien, pues vamos a hacer el listadito de lo que tenemos en amarillo en el mapa. Y empezamos por el continente americano. Pues tenemos una de las nuevas regiones emergentes en la zona de México, en Centroamérica, y otra de las regiones emergentes vemos que es bastante grande y ocupa buena parte de América del Sur o de Latinoamérica o de Iberoamérica, ¿vale? En concreto es una región que va desde Brasil hasta Argentina, toda la costa atlántica desde Brasil hacia el sur de América del Sur. Bien, seguimos. ¿En Europa tenemos nuevas regiones emergentes? Pues sí, Europa del Este es una de las regiones de Europa que accede a la industrialización en tercer lugar y que se ha convertido en una de estas nuevas regiones emergentes, y también lo vemos en Turquía, ¿vale? Nos vamos a África. Bueno, pues vemos que en África hay algunas zonas del norte de África, que se están industrializando a partir del siglo XXI, como Egipto, como Túnez o como Marruecos. Y también vemos un foco en Sudáfrica, nueva región emergente en Sudáfrica. Si nos vamos a Asia, pues vemos que en el Oriente Medio tenemos una nueva región emergente que está relacionada con parte de estos países que son grandes productores de petróleo. Además tenemos una región emergente en Pakistán y tenemos una región emergente o regiones emergentes en la zona del sureste, ahora sí, asiático, en Filipinas, en Tailandia, Bangladesh, Indonesia, ¿vale? Con esto tendríamos contestado este punto del mapa de las regiones emergentes más recientes. Por último, siguiente, ¿qué calificación reciben Iberoamérica y el centro y sur de Asia? Pues ya lo hemos visto aquí, la calificación que reciben es nuevas regiones emergentes. ¿Qué significa esto? Que son regiones del mundo que acceden a la industrialización en tercer lugar, que acceden a la industrialización a partir del siglo XXI. ¿Vale? ¿Qué indican las flechas azules y las rojas? Pues mirad, las flechas azules están en referencia con la primera fase de deslocalización industrial, y lo que nos están indicando es cómo de los países que primero se industrializan son los que deslocalizan hacia países que se industrializan en segundo lugar en la mayoría de los casos, ¿vale? Y vemos como desde Europa Occidental, la primera fase de deslocalización, pues la llevamos a India, a Oriente Medio, a Turquía, a Europa del Este, ¿vale? Vemos como desde Estados Unidos en la primera fase de deslocalización se hace fundamentalmente hacia China y hacia India, bueno, aunque también vemos que va aquí, a las zonas de Iberoamérica. Bien, con las líneas rojas, la segunda fase de deslocalización. Es decir, desde los países que acceden o desde las zonas del mundo que acceden a la industrialización en segundo lugar, se deslocaliza la industria hacia las zonas amarillas principalmente, que son los países o las zonas del mundo que se están industrializando en la actualidad, ahora, en el siglo XXI. El último punto del mapa. ¿En qué situación se encuentra el continente africano? Venga, pues nos vamos a centrar en África. Y vemos pues, que la situación de África es que pues, está prácticamente sin industrializar, que los únicos focos que se han industrializado han accedido a la industrialización solo a partir del siglo XXI, porque los únicos focos que están industrializados aparecen en amarillo, y como hemos visto en la leyenda, el amarillo se corresponde con las nuevas regiones emergentes que se empiezan a industrializar solo a partir del siglo XXI. Bien, y vemos que solamente tiene algunos focos en el norte de África y el foco de Sudáfrica. Pues, ¿en qué situación está el continente africano? Pues el continente africano está básicamente desindustrializado, exceptuando algunos focos del norte de África como Marruecos, Túnez, Egipto, y el foco del sur de África,
en Sudáfrica que están accediendo a la industrialización a partir de ahora, a partir del siglo XXI. ¿Vale? Y bueno, con esto doy por corregida la actividad de este mapa y ahora lo que quiero es que me escuchéis el vídeo y que os vayáis corrigiendo em, la actividad que habéis hecho en vuestro cuaderno, porque bueno, yo de todos los alumnos que he recibido la actividad hecha, les he puesto una manzanita, por supuesto, dependiendo de si todo está completo, manzanita completa, y a partir de ahí pues ya sabéis que voy quitando, pero bueno, básicamente tenéis todos manzanita completa, pero claro, yo es que sobre las fotos no puedo corregir, no puedo hacer anotaciones. Entonces he pensado que dediquemos tiempo la semana que viene, en esta semana, para hacer la labor reflexiva de corregirnos los ejercicios, ¿vale? Bueno, un saludo, hasta luego.